inicio, gracias Antonio. Vamos a dar inicio, gracias Fabi. El día de hoy con una charla muy interesante que a petición de ustedes los interesados nos hicieron llegar a través de la página de Navia Centro Holístico, El Caldero de Tía Dalma y Navia Camberos, el tema de hoy, sobre el enigma de la reencarnación. Hola Dariana, hola Jennifer, bienvenida, sobre el enigma de la reencarnación y el recuerdo de vidas pasadas. Y que obviamente este tema tiene hilación y tiene relación con, hola Jennifer, hola Violet, relación con lo que hemos estado hablando en charlas anteriores sobre viajes astrales, doble cuántico, salto cuántico, ascensión a la, hola Moni, a la quinta dimensión, en fin, todos estos temas que hemos estado hablando en todos los miércoles anteriores, pues el día de hoy, gracias Jennifer, vamos a hablar sobre la reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas. Pues bueno, vamos a hablar qué es la reencarnación, qué es lo que se entiende, la creencia, si hay sustento científico, si no lo hay, en qué consiste. Entonces, la reencarnación pues es una creencia en donde, hola Carolina, bienvenida, Melissa, bienvenidos, qué bueno que se escucha bien, Elena, bienvenida, hola, hola, Alexandra Romero, gracias por conectarse a todos. Como les comento, los que se están conectando, saludos. Vamos a hablar sobre el enigma de la reencarnación y recuerdo de vidas pasadas. La reencarnación, pues en esencia, o qué significa que la esencia individual, es decir, el alma, el espíritu, la energía o el doble cuántico, ya compartimos, gracias Jennifer, no es otra cosa más que es nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra alma, espíritu, akasha, doble cuántico, cualquiera que sea tu camino espiritual o de conciencia. Acuérdense que hablamos de Dios y de espiritualidad, que son cosas diferentes. Hablamos de Dios como espiritualidad. Hola Julia, bienvenida, no como religión. Entonces, ¿qué es la reencarnación? Pues es la esencia individual de cada uno de nosotros como personas. Ay, gracias Silvia, bienvenida. Ya sea tu mente, tu alma, tu espíritu, que empieza una nueva vida en un cuerpo o en una forma física distinta luego de la muerte biológica. Esta creencia tiene diversos términos, la creencia de la reencarnación. Hola, buenas tardes, Geraldine Martínez. Varios conceptos que vamos a estar viendo el día de hoy. Empecemos con el primero. Esta creencia, como les digo, tiene diversos términos. Uno de ellos es la metempsicosis, que viene del término griego meta, que significa después o sucesivo, y psique, que es espíritu o alma. También se entiende en otras culturas o caminos espirituales como transmigración de las almas, es decir, migrar a través de la reencarnación, que es volver a encarnar, o el término renacimiento, que es volver a nacer. Entonces, todos estos términos aluden a la existencia de un alma, de un espíritu, akasha, doble cuántico, como le quieras llamar, que viaja o aparece en diferentes cuerpos, generalmente con la finalidad de aprender las lecciones que proporciona una existencia terrena. Recuerden que no somos seres humanos, somos seres espirituales aprendiendo de una vida humana, por eso es que elegimos un vehículo físico que es finito, que es mortal. Lo que es inmortal no tiene principio ni fin, y que sale y regresa a la fuente, pues es el alma, es el espíritu. Entonces, esta creencia está presente en toda la humanidad desde los albores de la historia, desde la antigüedad, en las mayorías de las religiones orientales, sobre todo como el hinduismo. Hola, Vero Hernández, bienvenida, el budismo, el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y de Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida vuelve o volverá a vivir o aparecer en otro cuerpo, pues ha existido incluso en las religiones judeocristianas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Aquí en Occidente, para nosotros la reencarnación es una creencia difícil todavía de asentar, de argumentar o de creer como tal, mientras que en muchas partes del mundo pues es aceptada como cierta. Pero aquí el punto es, pues como doctor investigador, siempre tratando de unir la ciencia con la espiritualidad, como era en la antigüedad las ciencias sagradas, la ciencia moderna persiste en desechar esta idea de la reencarnación. Pero vamos a ver aquí si hay o no evidencia física o científica de vidas pasadas. Pues sí, sí lo hay, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con una evidencia, una publicación que se hizo. Hola Eli, bienvenida, en el periódico Excelsior, en su formato digital en 2018, en donde se publicó una nota en el Excelsior a través de la entrevista de una psicóloga reconocida y especialista en regresión de vidas pasadas. Esta psicóloga es Norma Lisset Chávez Castellanos. Ella explica que después o tras la muerte física de una persona y después de cierto tiempo, su alma regresa, reencarna, transmigra o vuelve a nacer en otro cuerpo para seguir aprendiendo y evolucionando. Acuérdense lo que hemos comentado en charlas anteriores y sobre todo en el taller de arquetipos, contrato sagrado y rueda de origen, que antes de volver a encarnar repasamos nuestros niveles de evolución, nuestros niveles de conciencia, qué es lo que nos ha faltado pulir para trascender, que como les comento a veces ni siquiera son grandes karmas, son pequeñas virtudes o fortalezas como la paciencia, la prudencia, la tolerancia, el perdón, que qué fácil se oyen, pero qué difícil de llevar a la práctica, ¿verdad? Entonces,
justo en ese momento de nacer, ya lo vimos en la charla de Acuerdo de Almas, esas miles y miles de almas que van a encarnar en esa encarnación en diferentes épocas, años o tiempos, hacemos acuerdos para ayudarnos a seguir aprendiendo, evolucionando de esa dualidad. Acuérdense que en el universo todo es dual. Entonces, la reencarnación es esa idea, no es esa chispita de que tu alma es eterna y regresa a la tierra con un cuerpo, un vehículo diferente. Lo hemos estado hablando desde las primeras charlas. No somos este cuerpo físico que elegimos en cada encarnación, somos esa esencia, somos el conductor de ese vehículo. Como decía Albert Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué transformamos? El vehículo físico, pero nuestra energía, nuestra alma, éter, akasha o doble cuántico, como le quieran llamar, es infinita, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de la reencarnación pues es ir aprendiendo para evolucionar. Hola Cristi Magaña, bienvenida, nos vemos al ratito. Ir mejorando y perfeccionando precisamente nuestra evolución de conciencia y nuestro nivel de espiritualidad, que es lo que afirma esta psicóloga de la Universidad Iberoamericana. Al morir físicamente, el alma de una persona se queda del lado izquierdo de su cuerpo, llamémosle cadáver. Hay que llamar las cosas por su nombre. Los mexicanos somos, como cultura occidental, una de las culturas que más tributo le rendimos a la muerte. El 2 de noviembre, el Día de Muertos, le hacemos su festividad en todo el país, y sin embargo yo creo que somos los que más le tenemos miedo a la muerte. Y yo creo que no es tanto el miedo a la muerte, es miedo a la incertidumbre de cómo vamos a morir, el dolor, que es lo que nos aterra como seres humanos. ¿Se fijan? Entonces, al morir una persona, su energía, su éter, espíritu, alma, akasha, doble cuántico, se queda al lado izquierdo del cuerpo del cadáver, que es como un globo, y tarda aproximadamente de 12 a 72 horas en trascender. Y este es un dato bien importante que comprueba lo que hemos estado hablando de la teoría del doble cuántico. Y también ya hay muchos libros que vamos a tocar el tema el día de hoy, que ya están en la biblioteca esotérica del Caldero de Tía Dalma, para quien quiera retomarlos, o si no sabían, ahí están ya en electrónico. Dice Jenny, de hecho hay una película que se llama Los hijos de ayer y se basa en una historia real. Se puede buscar en YouTube. Ay, gracias Jenny por tu aportación, la vamos a ver, la vamos a analizar. Gracias por tu tip. Hay muchas películas que hablan de esto, hay muchísimos libros sobre todo. Muchos de esos libros ya están, como les comento, en el Caldero de Tía Dalma. Está en los de Brian Weiss, de muchas almas, muchos maestros, una sola alma, en fin, vamos a estar hablando de esos. El libro también de las 16 vidas de Cecilia, el doble cuántico. Vamos a hablar de muchos libros que tienen relación con el tema del día de hoy de reencarnación y vidas pasadas. ¿Por qué la importancia de que el alma o la energía de una persona al morir se queda de 12 a 72 horas de su lado izquierdo en el cadáver? Esto tiene mucho que ver, lo hemos estado platicando en muchas charlas, cursos, diplomados y talleres. Esto tiene que ver con los famosos 3 días que habla las Sagradas Escrituras de... Hola Mari Páez, bienvenida, qué bueno que ya llegaste, gracias. Que tiene que ver con los famosos 3 días en que el Maestro Jesús resucitó, y que viene esta tradición desde los sumerios, que es también uno de los orígenes de la raza humana. Siempre les pido que vean en YouTube este documental de el origen de la raza humana desde los sumerios y los anunnakis, que tiene mucho que ver con Lemuria y Atlántida también, lo pueden checar en YouTube, y habla precisamente que desde la época de los sumerios, por eso la tradición de velar a los cuerpos o a las personas que trascendían 3 días. Y esto no es una cultura o un ritual de rancho o de pueblo de nuestras abuelitas. Esto viene desde los sumerios como origen de las razas, sobre todo de la raza humana, en donde el cuerpo tiene estas 72 horas en lo que está trascendiendo el alma, para que la energía, el espíritu, el alma de la persona pueda regresar. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo que hacemos? Sobre todo la cultura occidental, que ya lo hacemos rapidísimo. En cuanto nos dan el acta de defunción, inmediatamente a cremar a la persona. ¿Se fijan? Y el cuerpo tiene 72 horas para poder regresar. Acuérdense que no pasamos inmediatamente, pasamos, digamos, como esas aduanas a migración. Por algo se le llama transmigración de las almas. Digamos que vamos a ponerle a la analogía el ejemplo de si fuera aduana, en donde vamos a pasar revista, revisión de si ya está en nuestra época, si estábamos en mal momento, si por libre albedrío decidimos regresar o se nos da la oportunidad de regresar para seguir evolucionando y aprendiendo. Entonces, por eso es que tarda el cuerpo 72 horas, 3 días en que puede regresar. Entonces, cuando a mí se me inició como curandera, hace muchos años en mis inicios, tenía mujeres compañeras curanderas que eran médicos generales, que trabajaban en su profesión como médicos, y ellas daban argumento de este tipo de situaciones, en donde había personas que ya tenían muerte
muerte física, muerte cerebral, lo tenían respirando con equipo, con aparatos, y o estaban en estado de coma y regresaban, y al regresar ellos empezaban a hablar otro idioma, la gente se les acercaba y papá, qué bueno que regresaste, no, pues yo no tengo hijos, o yo era mujer, ¿qué me pasó? ¿Se fijan? Porque si me quitan el vehículo y tengo que regresar, no es mi tiempo, todavía tengo que aprender, evolucionar, trabajar, evolucionar conciencia, pues vas de retache. Te quitan el cuerpo físico al cremarlo inmediatamente, pues regresas en otro cuerpo. Y esto es bien interesante y hay muchos médicos que no me dejarán mentir. Entonces, por eso la importancia de velar los cuerpos 3 días, porque permanece la energía, el alma, el doble cuántico, el espíritu, de 12 a 72 horas antes de transmutarse o de trascender en el lado izquierdo del paciente. Y esto es para ver precisamente a nivel de cómo está su situación en cuanto a todo esto. Y esto lo comenta también esta psicóloga certificada de la Junta Internacional de Terapias de Regresión, que es uno de los organismos en Estados Unidos más serios y que tienen muchísimos años trabajando médica y científicamente investigando las vidas pasadas, reencarnación y todos estos asuntos. Entonces, para que vean la importancia de esto, y viene desde los sumerios. Entonces, ya hay una psicóloga en esta institución en Estados Unidos que es seria, que está avalando y argumentando o justificando que precisamente esto es correcto, que el alma tiene 72 horas, 3 días, a partir de los cuales puede regresar al cuerpo. ¿Se fijan? Por eso, la analogía, acuérdense que las Sagradas Escrituras están escritas en forma metafórica, no es literal. Entonces, por eso los 3 días de que Jesús resucitó, el Maestro Jesús. ¿Se fijan qué interesante? Entonces, ya empezamos a unir piezas de rompecabezas. Dice Antonio Partida, ¿por qué del lado izquierdo del cuerpo? Ahorita vamos a ver qué pasa con el derecho, Antonio. No se me adelanten, vamos a ver todo eso, ¿de acuerdo? Si tú te vas desde la psicología y como terapeutas alternativos nosotros trabajamos con estas correspondencias, acuérdense que todo es dualidad en el universo, habrá que investigar, buena pregunta, Antonio. Sí, hola Marisa, Fabiola, bienvenida. Si tiene alguna relación con esto también o no, no lo creo, pero bueno, habremos de investigar. Nuestra parte derecha representa nuestro lado masculino y nuestra parte izquierda el femenino. Entonces, ahorita vamos a ver por qué está del lado izquierdo y qué pasa con el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, esta Junta Internacional de Terapia de Regresión que hace en Estados Unidos es un organismo muy serio y es con el que tiene más autores sobre regresión de vidas pasadas. ¿Qué pasa también cuando decimos no lo dejas ir? O le decimos a las personas que trascendió algún familiar o ser querido, ya suéltalo, déjalo ir, aunque ya físicamente su cuerpo pues ya está enterrado, está cremado. Acuérdense que tenemos esos 3 días, 72 horas para trascender y nosotros somos los que los tenemos energética o emocionalmente hablando, agarrados con un grillete o de la mano, de su tobillo o de su pie y no los dejamos ir. ¿Por qué? Cuando decimos no lo dejas ir es precisamente lo que quiere decir, si a esta persona ya trascendió, ya no tiene un cuerpo físico donde le duela algo, un padecimiento, no tiene que pagar tarjetas ni deudas, no tiene que ir a trabajar, es plenamente feliz. Hola Norma, bienvenida. Entonces está de maravilla y nosotros no lo escuchamos, nosotros lloramos por esa persona, pero específicamente porque ya no lo vamos a ver y sentir, nosotros somos los que estamos llorando por el apego emocional que tenemos, pero esa persona ya cumplió su misión, su chamba, ya le llegó su tiempo. Y nosotros somos los que emocional o energéticamente no los dejamos trascender. Y esto también lo reafirma la psicóloga Norma Lisset Chávez. Este especialista, hola Chila, bienvenida. Este especialista aconsejó que ante la muerte de un ser querido por un accidente o un asesinato, es decir, una muerte violenta, lo mejor es hablar con el cadáver. Y acuérdense, hay que ponerle las cosas por su nombre, aunque suene feo y sintamos feíto de decir, híjole, está muerto. Sí, hay que dejar ir a nuestros muertitos y hablarles como son. Entonces, hay que hablar con el cadáver, sobre todo en estas muertes violentas de accidentes, asesinatos, etcétera. Démosles las gracias, díganle, porque a veces uno no se da cuenta, bueno, no hablo de mí, los que están trascendiendo no se dan cuenta que están trascendiendo, por eso hicieron la película de Los Otros. Esto también está documentado médica y científicamente, que como trascendemos después de las 72 horas de 3 días, como dicen los sumerios y como dicen las Sagradas Escrituras con la reencarnación del Maestro Jesús o que resucitó el Maestro Jesús, no se dan cuenta que han trascendido todavía, entonces ellos creen que todavía están en este plano material, entonces hay que darle las gracias, hay que hablar con el cadáver y decirlo con su energía, en este caso decirle que pues ya está trascendiendo, que qué es lo que sucedió y qué es lo que va a suceder al trascender, porque también ellos se asustan y así los ayudamos nosotros a liberarse y a poder trascender. Entonces, tras trascender, el alma llega, como les digo, esa aduana a la declaración para ver qué es lo que hicimos, qué es lo que dejamos de hacer en esta vida terrenal y posteriormente pues ya ascendemos, ¿no?
obviamente, pues de acuerdo a la creencia de cada uno, hay quien le cree al cielo, Valhalla, la octava puerta del budismo, las 10 sefirot de la cábala, en fin, todo va para lo mismo. Entonces, como habíamos en el acuerdo de almas, en arquetipos, contrato sagrado y rueda de origen, cada alma decide en qué país, qué ciudad, qué familia, qué número de hijo, qué fecha, qué religión, qué educación y qué nombre va a llevar. Y hasta acuérdense que nosotros reforzamos los 7 primeros años de la infancia, y hasta los 12 es donde empieza el karma, como vimos en la charla anterior del karma. Después de los 12 años es cuando el karma empieza, y a partir de eso que vivimos en la infancia. Dice Moni Macías, los que están por fallecer o ya fallecieron necesitan el permiso para irse y decir que todo estará bien. Sí, así es, Moni, son las recomendaciones. El caso Moni Macías es tanatóloga, así es, y terapeuta alternativo, así es, por eso es que hay que hablar con ellos, porque muchas veces ellos en ese lapso de 72 horas no se han dado cuenta que están trascendiendo y qué está pasando, y más cuando son un accidente, una muerte violenta. Hay que agradecerles, hay que explicarles, hay que dejarlos ir y hay que darles el permiso, porque luego estamos, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? No era tu momento, no me dejes sola, te necesito, y pues ellos también se angustian y no los dejamos trascender en paz o los dejamos atorados. ¿Se fijan? Entonces, bien interesante esto que dice Moni como tanatóloga, así es, muchos psicólogos lo están confirmando, como les digo. Entonces, pues hay que hablar con ellos, ¿de acuerdo? Es difícil, sí, por eso les proporcioné también el libro tibetano de la vida y la muerte, que nos enseña no solo a bien morir, sino también a bien vivir, porque muchos de nosotros andamos solamente sobreviviendo como autómatas en la vida y no venimos a eso. Entonces, después de los 12 años es cuando el karma nuevo de esta encarnación empieza a trabajarse de todo, a partir de todo lo que vivimos en la infancia. También lo asevera esta especialista. Ella también comenta que hay grupos de almas, como decíamos, esos acuerdos de almas, que siempre regresamos a la vida terrenal con un balance de cero. Hola Paola, bienvenida. Y muchas veces simplemente esos acuerdos son por segundos, como lo vimos en arquetipos, y si ya no tengo nada que deberle o agradecerle a esa alma, ni ella tampoco, simplemente nos venimos a apoyar o ayudar, entonces podemos introducir nuevas almas a nuestro nuevo círculo, nuestro contrato sagrado, nuestros acuerdos de almas. Y no necesariamente pueden ser familiares, son personas que se quedaron en otra vida porque fueron nuestros compañeros, jefes, o que marcaron una parte importante de esa vida, y regresamos para bien o para mal en esta. Acuérdense, es lo que hablamos en el arquetipos y contrato sagrado de lo que son nuestros maestros, pero también hay entrenadores, y ellos precisamente son con los que hicimos acuerdo de alma al encarnar. Dice Caro, hola, no te preocupes, bienvenida, estamos empezando. Entonces, se sabe que la reencarnación y las vidas pasadas, hola amiga Fabiola, bienvenida, qué gusto saludarte, que la reencarnación y las vidas pasadas son temas muy interesantes, pero también muy controvertidos. Sin embargo, esta especialista también comentó que desde 1999 ella no creía, pues como psicóloga, científica y médica, no creía en la reencarnación, pero a partir de 1999 ya se abrió a esta expectativa o esta perspectiva espiritual, que pues tiene dos lados, ¿no? Lo subjetivo, que viene de la experiencia de cada uno de nosotros, y el recordar nuestras vidas pasadas o la reencarnación, y la parte de la ciencia que sigue negando todo esto. A fin de cuentas, pues se trata de explorar, de experimentar, y cómo se puede hacer esto, cómo podemos tener acceso. Ya hemos estado hablando de ello con la terapia de regresión a vidas pasadas, o la apertura de tus registros akáshicos, que es bien interesante trabajar con esto. También aclara que la espiritualidad, como les digo, no tiene nada que ver con la religión, pero pues mucha gente acepta lo que le toca en la vida. Tenemos libre albedrío, acuérdense, una de las leyes fundamentales universales o de Kybalión. La vida no es lineal, el tiempo tampoco, y ya lo demostró la ciencia. Hola, Ornelia, bienvenida. Y pues también hay muchas variantes, ¿no? Esta psicóloga, como les digo, señala también que la reencarnación, pues como les comentaba, es una filosofía muy antigua, pero para nosotros en Occidente, pues nos cuesta trabajo, no estamos acostumbrados, nuestra idiosincrasia, nuestra religión no habla de ello, al contrario, niega la reencarnación. Todo esto es fundamento de Cábala, lo vimos en la primera charla de ciencias sagradas, que antes no estaban separadas las ciencias sagradas con la espiritualidad. Viene la Edad Media con el cristianismo primitivo, y es donde se desvincula precisamente la ciencia de la espiritualidad. Entonces, toda esta creencia pues vienen más fuertemente de India, pero hay muchas aportaciones de muchos investigadores, científicos, médicos, psicólogos, psiquiatras en todas partes del mundo, que han hecho aportaciones muy importantes para demostrar y validar la existencia o la realidad de la reencarnación y las vidas pasadas. Por ejemplo, hay una autora que es muy importante, Elena Blavatsky, sobre la sabiduría, sus libros o sus investigaciones sobre sabiduría oculta, en donde también Edgar Cayce, que es muy conocido. Dice Elena, espérenme,
Heidi, bienvenida. Dice Elena, Tere, las personas que mueren por muerte violenta también es que acuerdo, sí, acuérdense en lo que vimos en Acuerdo de Almas, en todo eso, así es, y en arquetipos también lo vimos. Uno hace su propio contrato por evolucionar y ayudar a los demás a evolucionar, así es. Todo es perfecto para tu plan de evolución, lo entiendas o no. Acuérdense que nuestra mente consciente pues está dentro de la Matrix, nos da de aquí a aquí ese razonamiento, y luego la religión y las idiosincrasias occidentales que no nos permiten salirnos de esa cajita. Es por eso que a nosotros como sociedad occidental nos cuesta tanto tiempo, cuando esto viene de todas las civilizaciones desde los albores de los tiempos, desde la antigüedad, y ellos dan fe fehaciente de la existencia de la reencarnación y las vidas pasadas. Todo es un acuerdo. Accidentes, discapacidades, enfermedades, padecimientos, miedos, fobias, sí. Y muchos psicólogos lo han comprobado. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Todo es un acuerdo que hicimos antes de encarnar. Ya habíamos decidido ese plan, se pasó la historia de nuestra vida como película y hicimos esos acuerdos para cumplir lo que teníamos que cumplir como plan perfecto para evolucionar y seguir aprendiendo y desarrollando espiritualidad para trascender. Todo lo hemos acordado previamente, así sean muertes violentas, enfermedades, capacidades especiales, los niños que mueren jóvenes, ya lo vimos en el karma, en la charla del karma, todo esto. Así es, quien lo quiere retomar, todas estas charlas están ya grabadas como video en MP4 en el caldero de Tía Dalma y las pueden descargar. Pero sí, ya hemos acordado que íbamos a pasar por esto previamente. Sabíamos que iba a ser duro, que iba a ser difícil, pero, hola José Alberto, bienvenido, pero ya lo habíamos acordado previamente para nuestra evolución. Todo es perfecto, todo depende del cristal con que lo mires, nada es bueno ni malo, punto medio. ¿Se fijan? Entonces, como les comento, Elena Blavatsky con sus investigaciones de sabiduría oculta, Edgar Cayce, que es muy interesante y muy conocido a nivel internacional, que es uno de los primeros regresionistas de vidas pasadas, con más de 16,000 casos documentados. Entonces, fíjense como ya mucha gente interesante a nivel internacional pues está haciendo aportación para darle más argumento. Entonces, también Milton Erickson, el padre de la hipnosis ericksoniana, quien aunque no apoyó la técnica, dejó muy claro que el lado derecho, a lo que iba del cerebro, hay una parte sabia en todo ser humano que conecta con el más allá. Ya lo hablamos en la charla anterior de sueños lúcidos y de viajes astrales, donde veíamos que llegando a esos estados de relajación profunda en el cerebro, podemos llegar a conectar con una inteligencia superior. La fuente, que además nosotros formamos parte de esa fuente como microcosmos dentro de un macrocosmos, y que también somos divinidad, somos yo superior, yo divino, yo energético, etérico, ¿de acuerdo? Entonces, y para entrar en una regresión a vida pasada siempre tenemos que entrar por el lado derecho, Antonio. ¿Por qué? Porque la energía, el espíritu de la caja sale del lado izquierdo, y para poder aperturar nuestros registros hay que hacerlo del lado derecho. Y el terapeuta siempre se posiciona del lado derecho, porque además también los que son terapeutas alternativos o bueno, más magos o brujas, no me dejarán mentir, cuando hacemos una alineación, una limpia o una sanación, siempre lo hacemos del lado derecho del paciente para nosotros no absorber o jalar todas esas cuestiones energéticas a nuestro huevo áurico. Entonces, por eso es que trabajamos con el lado derecho y el izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué el lado derecho? Para abrir nuestros registros akáshicos o entrar a una regresión, porque es el lado del inconsciente, de la imaginación, del onírico, del contacto con seres de luz, con esa inteligencia superior que ya la ciencia está comprobando. También después aparece Brian Weiss, pues como les comentaba, uno de los más conocidos, que es el padre de la regresión de vidas pasadas, y también no solamente regresiones, sino también progresiones, es decir, a futuro, sí. Acuérdense que ya hablamos en el doble cuántico también de esto, somos seres multidimensionales, el tiempo no es lineal, nos movemos entre dimensiones y estamos a la par viviendo la vida en la 3D, en el aquí y en el ahora. Ya lo vimos con el doble cuántico, que es una teoría que está comprobada científicamente y publicada, en donde tu doble cuántico se vuelve a futuro, ¿se fijan? Progresiones, no solamente a vidas pasadas, regresiones, sino a progresiones con 40 días físicos para actualizar lo que estamos pidiendo aquí y ahora. Y también nos movemos de manera simultánea. ¿Se fijan qué interesante? Y esto es un poquito difícil de comprender, pero bueno, así es como trabaja la energía del lado derecho y del lado izquierdo. Les comentaba, también aparece luego Brian Weiss, que es hola, Carlita, bienvenida, que es el padre de la regresión de vidas pasadas, autor del libro Muchas vidas, muchos sabios, o Muchas vidas, muchos maestros,
quien abrió el estudio ya, y sobre todo en Occidente, él está en Estados Unidos, a las vidas pasadas. Posteriormente también hay otros autores y también en México y en Latinoamérica hay investigadores sobre vidas pasadas. En Latinoamérica está Sergio Chagas y José Luis Cabouli, que también han investigado desde hace muchos años de manera seria lo que son las regresiones a vidas pasadas. En México ya hay precedente de esta en la materia de vidas pasadas, e incluso se comparte sus conocimientos en, creo que es una página que se llama Armoniosamente, todo pegadito, que es una escuela que una mujer creó y donde se han entrenado a más de 23 generaciones de 12 personas cada una. Y en México específicamente está la aportación de Ramón Esteban Jiménez, que es un psiquiatra mexicano, con su libro que les comenté, Las 13 vidas de Cecilia. Entonces, si se fijan, en todas partes del mundo y hasta en institutos se está trabajando con investigar y sustentar lo que son las vidas pasadas y la reencarnación. Pero bueno, hemos oído muchas veces hablar, nosotros mismos nos hemos preguntado vidas pasadas y reencarnación, pero ¿qué base tenemos para demostrar que vivimos en diferentes vidas? Como siempre les digo, pues somos aquí y ahora la continuación de la vida de alguien más. ¿Quién? Hola Marta Elba, bienvenida. Lo que fuimos o la que fuimos en vidas pasadas, porque solamente una rama del budismo afirma que si tu primera encarnación como humano fue hombre, todas tus encarnaciones van a ser hombre, que si fuiste mujer, todas van a ser mujer. Todas las demás, no. Todas las demás dicen que pueden ser hombre, mujer, niño, en fin. ¿Se fijan? Entonces somos la continuación de la vida de alguien más, porque en otra encarnación no era el cuerpo o el vehículo físico que tengo ahora, la persona que soy ahora, el nombre, ¿se fijan? Entonces somos la continuación de la vida de alguien más. Entonces, desde el punto de vista científico, pues realmente no hay nada que asegure o afirme, pero hay muchas investigaciones que lo sustentan. Hola Marta Elba, bienvenida, mucho gusto en saludarte. Entonces, sobre todo por parte de psicólogos y de psiquiatras que en sus consultas han experimentado este tipo de situaciones, lo cual no le han podido dar una explicación médica o lógica y que cuadran perfectamente con vivencias de vidas pasadas. De ahí surge precisamente las publicaciones de los libros de Brian Weiss. Él como psicólogo, como psiquiatra en Estados Unidos, hacía regresiones hipnóticas a vidas pasadas de sus pacientes, pero se empezó a dar cuenta en consulta que los pacientes no solamente iban a vidas pasadas, iban a progresiones, es decir, vidas futuras. Entonces él dijo, bueno, me están cuenteando qué está pasando, empezó a documentar todo esto y de ahí la publicación de los resultados de sus investigaciones en sus libros. Entonces se fijan qué interesantes, como siempre pues estamos confirmando que somos seres multidimensionales, que nos movemos entre dimensiones. Esto solamente es la 3D y es un holograma, acuérdense, por eso es que estamos conectados a la Matrix. Y también la ciencia ya demostró actualmente que cada uno crea de acuerdo a su subjetividad y percepción su propia realidad. Entonces esta no es la única realidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad. Entonces, como les comentaba, Brian Weiss, que además es un prestigioso psiquiatra americano, también relata muchas experiencias de sus pacientes. Él era una persona o un doctor con una mente científica súper radical y cuadrada, pues no se salía de ahí, no creía en la reencarnación, pero después de vivir personalmente sus experiencias junto con sus pacientes, no tuvo más que rendirse a la evidencia y es de ahí que publica sus libros. Acuérdense que lo primero y más importante que hemos estado hablando y que la física cuántica, la ciencia ya lo demostró, es que el ser humano es energía, todo es energía. Todo emite y absorbe energía. Nosotros somos un gran imán que emitimos y absorbemos energía. Por lo tanto, los científicos, ¿qué es lo que dicen? Y el mismo Einstein tenía este principio. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, transformamos el vehículo físico, pero mi energía, el doble cuántico, sigue intacto. ¿Se fijan? Ya no en un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es el que muere, el que se degrada, pero por eso es que buscamos otro vehículo en otra encarnación. Hay muchos datos que podemos comprobar en nuestra vida diaria, cada uno de nosotros, simplemente miedos a cosas que nunca nos han pasado. ¿Por qué tenemos estas fobias tan arraigadas? Y yo siempre les he comentado mi experiencia personal. Yo nunca trabajo en terapia ni hablo de nada que yo misma no haya experimentado. Me dice Diana Reyes, he hecho la práctica del yo cuántico ya casi hace un mes y la semana pasada logré ver a mi yo. Qué interesante, ya vieron que sí funciona. No supe si es pasado o futuro, mi vida pasada, pero en ella era abogada, tenía una casa hermosa en medio... espérenme, se me fue muy rápido. En medio de jardines, vi a detalle cada cosa, fui consciente de que yo estaba ahí. Esa energía que eras tú obviamente me dijo sigue estudiando, pero también estaba con dos hombres,
Uno me dijo que mi esposo me había traicionado, pero todos éramos conscientes que yo era de otra dimensión. Uy, qué interesante, Diana. Gracias por compartir. Sí, así es. A lo largo de nuestra existencia, cuando tú empiezas un camino espiritual, cualquiera que sea el que tú decidas, va para lo mismo, todo está bien. Lo que profeses y reces es correcto. En donde una vez que empiezas un camino de desarrollo espiritual y toma de conciencia aquí y ahora, en algún punto de tu vida, tarde que temprano, vas a tener recuerdos de vidas pasadas, regresiones, déjà vus, como le quieras llamar. Así es, venimos a experimentar todo esto. Entonces, como les comento, efectivamente yo tenía una fobia que no la tuve de niña, tenía claustrofobia y el problema era que ya empecé a tenerlo en lugares abiertos también. Bienvenida, Saraí, en donde estuve a punto de dejar mi coche a las 3 de la tarde en un paso de desnivel en López Mateos que estaba oscuro, calientísimo, a plena hora del calor, yo no podía respirar y estuve a punto de bajarme corriendo y dejar el coche prendido ahí. Entonces dije, a ver, ¿qué me pasa? Fui con psicólogos, con psiquiatras, terapeutas alternativos y nada. Entonces hice la regresión a vidas pasadas, me di cuenta porque fui precisamente a una de las vidas de la cual me traje esta fobia, de la forma en que morí, y muy fuerte esa experiencia y a partir al día de hoy no he vuelto a padecer ni en lugares abiertos, ni cerrados, ni nada por el estilo. ¿Se fijan? Dice Caro, yo tengo mucha fobia a los cuchillos, ¿será que una vida pasada vi algo feo? Así es, ahorita vamos a hablar de eso. Estas experiencias, por eso les digo, nos los traemos como cristalizaciones en la columna vertebral o aquí, porque precisamente al cambiar de vehículo, que el agua tiene memoria, otra de las teorías confirmadas, la teoría de los fractales del agua, el agua tiene memoria, el agua se queda en ese vehículo, no voy a recordar lo que tengo que me faltó pulir para trascender, entonces me traigo esas cristalizaciones a manera de fobias, miedos, culpas, padecimientos que no tienen solución en esta encarnación, hay que ir a vidas pasadas. ¿Se fijan? Me tocó trabajar en terapia también con la hija de una consultante, en donde tiene un padecimiento muy peculiar, no es un padecimiento conocido en la sangre, no puede salir al sol, no puede comer muchos alimentos, en fin, tiene que tener una vida bien delicada y es una chavita de 20 años en donde le dije, a ver, pásame su numerología, al hacer el diagnóstico le digo efectivamente, esta niña es una niña índigo y ese padecimiento no es de esta encarnación, por eso no le han dado pie con bola. Hace su regresión ella a través de la apertura de registros akáshicos y hoy en día está muchísimo mejor. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la medicina moderna no ataca más que el efecto y no la causa. El mismo Hipócrates, el padre de la medicina como la conocemos actualmente, que siempre les comento, uno de los principios o muchos de los principios, todos los principios hipocráticos se les enseñan de manera vigente y actual a los alumnos al entrar a la universidad a estudiar medicina, y el mismo Hipócrates decía que ningún médico tenía el derecho de llamarse como tal si no tenía estudios de astrología. ¿Por qué? Porque desde épocas antiguas y sobre todo en la época de Hipócrates se trabajaba con la astrodiagnosis. Se fijan nuestros mapas energéticos por fecha de nacimiento y nombre completo legal. Entonces, seguimos hablando de lo mismo. Entonces, al hacerle su numerología, me doy cuenta de esto, la derivo con la terapeuta que hace la apertura de registros akáshicos y pues ella pudo sanar, así como lo hice yo. ¿Se fijan? Entonces, tarde que temprano, una vez que tú empiezas a tomar conciencia para elevar el nivel de vibración, vas a tener una experiencia de recordar tus vidas pasadas y estando consciente, y es muy fuerte. No me dejarán mentir, no sé si estén conectados, hay 36 personas, ahorita no quiero moverle porque ya saben que no soy tecnológica y aquí está lloviendo, entonces no me dejarán mentir, tuvimos una experiencia, estábamos precisamente trabajando con la maestra de la apertura de registros akáshicos, haciendo una meditación grupal, todos agarrados de la mano. En ese momento, pues yo estaba concentradísima, me fui, de repente sentí una descarga eléctrica que la gente que tenía yo agarrada de las manos en mis dos lados, dijeron, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué trae esta que se nos está torciendo? Fui a dar hasta el piso de la descarga energética, no podía respirar y empecé a recordar muchas formas de cómo morí en vidas pasadas. Y la gente que estuvo ahí presente no me dejará mentir. Entonces, tarde que temprano, todos tenemos experiencias de recordar vidas pasadas de una u otra manera, en sueños, trabajando con el doble cuántico, terapias de regresión, hipnóticas o guiadas conscientes, apertura de registros, déjà vus, en fin, de la nada, al ver una persona y en ese momento se nos detona. En fin, yo he tenido muchas experiencias de este tipo y mucha de la gente que me sigue y que está en mis cursos y diplomados no me dejará mentir. Igual me pasó dando un curso de numerología, donde una chica que era nueva, yo no la conocía, llegó al curso. Me hizo una pregunta y al conectar visualmente con ella nos fuimos a vidas pasadas donde coincidimos y fue bien fuerte. Entonces, ¿qué les digo? Tarde que temprano todos vamos a tener estas experiencias una vez que empieces a desarrollar conciencia o a elevar tu nivel de vibración, sea cual sea el camino que tú profeses o que sigas, así es. Dice Caro,
Ah, ok, ya, Vanessa, Heidi, Tere. A mí me han pasado a través de sueños muchas cosas súper increíbles, mensajes, así es. De hecho, trabajamos con el doble cuántico, como lo vimos en esa charla, a través de la terapia del sueño, con radiónica, con radiestesia, con el agua. Acuérdense, programada antes de dormir y nos la tomamos lo que queda la mañana siguiente, única y exclusivamente para estos fines, en donde efectivamente nuestros seres queridos, antepasados o seres de luz, guías, maestros, etcétera, se comunican por nosotros a través del sueño, con nuestro doble cuántico, con el éter, la energía, porque no tienen un vehículo físico para generar su chiqui o prana, su energía de vida y por ende poder hablar. Entonces los comunicamos telepáticamente, como lo vimos también en viajes astrales. ¿Se fijan? Entonces sí, Heidi, muchas veces personas ya trascendidas se comunican con nosotros a través de sueños, nos dan mensajes, premoniciones, nos avisan, nos guían, nos ayudan a resolver. Así es. Visiones de otras personas, de vidas pasadas, incluyendo la muerte. Así es, Heidi. Así es como también recordamos a través del doble cuántico en sueños, pero también lo hacemos de manera consciente. Siempre y cuando sigas desarrollando tu espiritualidad, tarde que temprano vas a trabajarlo, pero es muy fuerte. Así es, se fijan, muchos de ustedes ya nos están compartiendo. Gracias por compartirnos sus experiencias tan íntimas y tan personales. Y es evidencia también, ¿se fijan? Entonces, como decíamos, el ser humano es energía, es 100% energía. El cuerpo que habitamos es el que muere, el que es finito, el que se pudre. Pero mucha gente luego le risa de que digo, pues nos estamos pudriendo ya. Pues sí, así es. Mientras más envejezcamos, pues más nos estamos pudriendo. El cuerpo se deteriora. Por eso es que hay que cambiar de cuerpo si no hemos terminado de aprender. ¿Se fijan? Entonces, la energía no muere, se transforma. Hay muchos datos donde podemos comprobar, como les digo, en el día a día, para poder recordar nuestras vidas pasadas o haciendo la terapia de regresión a vidas pasadas. Déjenme ver sus... Hola Joel, bienvenido amigo, qué gusto que estés aquí. Gente, por ejemplo, con la que tenemos, como les digo, no solamente fobias, padecimientos que no son de esta encarnación o que no me pasó nada, que no son hereditarios, que no hay manera de que yo lo tenga. De igual manera, la contraparte en positivo, habilidades, dones, de pintar, de tocar el piano, de la nada, de sentarme como experta, que dices, pues nunca lo aprendí, nadie de mi familia ha estudiado, ¿de dónde me viene esta habilidad? Habilidades y dones, como vemos en numerología en el tercer cuadrante, que nos traemos de todos nuestros yoes exitosos como áreas de expertise desde vidas pasadas, o gente que acabas de conocer o te encuentras en la calle y al hacer contacto dices, ya nos hemos visto, ya nos hemos conocido, que también ya les he platicado que me ha pasado, esas personas no me dejarán mentir. O por el contrario, también gente que la acabas de conocer y te rechina, te saca lo peor de ti y no sabes por qué, y si no te ha hecho absolutamente nada. Dice Mari Páez, dice, a mí me ha pasado que hay escenas de mi vida que siento que ya las viví, déjà vu. La psicología le daba déjà vu. Yo les digo, no, trabajas con tu doble cuántico, también va a futuro. Se fijan, 40 días físicos y es una teoría comprobada por la física cuántica y publicada. Así es, Mari. Dices, esto ya lo viví, ya he estado en este lugar. Yo se los he comentado, me pasó muchísimo cuando estuve precisamente en Avalón en mis iniciaciones. Hubo un lugar muy específico que desde que llegué y conecté, no podía parar de llorar y decía, ¿qué me pasa? Me visualicé, miren, hasta me escalofrío todavía de recordarme, esta era mi casa, aquí vivía, esto es lo que hacía. ¿Se fijan? Así es. No, no hay que tenerle miedo porque acuérdense que el cuerpo tensa. Es como el ejemplo que siempre les pongo de las inyecciones. Si tú tensas el cuerpo y lo endureces, la jeringa no va a entrar, va a rebotar, te va a sacar morete, te va a dejar bola. Hay que fluir. Entonces, porque si no, eso hace que la energía, tu doble cuántico, tu alma, tu espíritu se regrese y no salga, no vaya y venga. Entonces, hay que fluir, todo es perfecto. Dice, yo siento que también en otra vida viví atropellada y me da mucho miedo pasar por las avenidas. Sí, puede ser, eso lo puedes confirmar o no en la terapia de regresión, apertura de registros akáshicos. Así es. ¿Se fijan qué interesante? Y así sucesivamente con todas las situaciones y las personas que conocemos. Acuérdense que no hay casualidades, hay causalidades y sincronicidades. Todo esto tiene su explicación precisamente en la creencia de vidas pasadas. Dice Ichel, saludos desde Veracruz, saludos. El sábado comienzo a trabajar con mis registros akáshicos. Bienvenido, qué bueno que ya lo empieces a hacer. Les di una meditación en el curso para que lo hagan y empiecen a abrir sus registros. Así es, va a ser bien interesante. Luego nos comentas, Ichel, en otras o en lo personal, si gustas, cómo te fue con la apertura de tus registros. De igual manera, les comento, tenemos varios terapeutas que trabajan aquí también en Avia Centro Holístico. Quien está interesado, con la maestra, que es con la que nos estamos certificando en regresión a vidas pasadas, ella es Lunara, que además no es un ser humano normal, es un ser cósmico, estelar, un elemental, y mis respetos con ella, y además es la onda. Para mí es de las mejores para abrir tus registros akáshicos.
y es estar como en otra dimensión con ella trabajando. Entonces, a quien le interese, con mucho gusto, por inbox o a través de mi celular, acuérdense el 333-80-88-213, pueden pedir su cita de registros akáshicos y luego nos platican, que es una experiencia padrísima. Entonces, como les digo, cuando sentimos familiaridad con alguien, con algún lugar, con alguna cultura, una época, es que me fascinan los samuráis, o me fascina la Edad Media, o me fascina la cultura china, o la maya, o no hay casualidades. ¿Se fijan? Y a veces hasta nos lo detonan el que veamos una persona, vayamos a algún lugar, una palabra, en fin, hay muchas maneras en que esto te hace recordar. Como les he dicho, se han llegado a hacer muchos estudios de enfermedades por médicos y por investigadores que tienen que ver con vivencias de vidas pasadas, como les comentaba de esta chica, como les digo al mismo Hipócrates, él decía, es imposible que tú quieras sanar a alguien sin tratar antes su alma. Y esto lo decía Hipócrates, antes de Cristo. Se fijan qué interesante, y es el padre de la medicina, como se conoce actualmente, y estos principios se siguen enseñando, entonces no andaban tan perdidos. Y esto viene desde antes de Cristo. Acuérdense que esto, de acuerdo a la Cábala, se manipuló las Sagradas Escrituras, los Nuevos Testamentos no son como estaban antes. Quitaron todo esto que hablaba de reencarnación, que hablaba de vidas pasadas, y todo lo que estaba de Cábala lo quitaron. Pero ahorita vamos a ver que viene de quién empezó a ser ya, digamos, viral, como se dice este concepto actualmente, el término de vidas pasadas. Y fue Pitágoras en el 450 antes de Cristo. Ahorita vamos a hablar de estos 4 principios pitagóricos bien interesantes. Entonces, hay muchas investigaciones de enfermedades donde estas experiencias tienen que ver con vidas pasadas y no hay manera de curarlas aquí, y ya nada más te dan paliativos para decirte, pues es lo que te puedo dar para darte calidad de vida, pero no hay manera de sanarlo. Pues no, porque no está. Acuérdense que nuestros 7 chakras físicos están en las glándulas más importantes del sistema endocrino, que es lo que mantiene equilibrado mi campo electromagnético y que tiene interacción con mente, cuerpo y espíritu, y que obviamente muchas veces queremos sanar el cuerpo físico y esto está en tu cuerpo etérico, energético y memorias de vidas pasadas. ¿Se fijan? Entonces, muchos de estos resultados concluyentes de estos estudios se han venido repitiendo en muchas personas, sobre todo con obesidad y asma. Y ya lo están demostrando investigadores científicos y médicos. ¿Se fijan? Se dice en las conclusiones, investigaciones que ustedes pueden googlear, pueden investigar, de todas estas personas que se sometieron a estos estudios con esta dolencia del asma u obesidad, comparten una vida pasada en particular en la cual murieron ahogados o asfixiados. Por eso es que padecen de asma. O de igual manera hay personas que no soportan que les toquen el cuello o tener la ropa aquí porque sienten que se ahogan. Recuerdos de cómo murieron en vidas pasadas. Acuérdense que además luego vamos a hablar de ese tema, de todas las marcas de nacimiento y manchas que no son lunares comunes, que no toda la familia lo tiene, y que esos son recordatorios de lo que tengo que trascender y pulir, de vidas pasadas, de lo que no pude superar, de cómo morí, cómo me mataron, o maldiciones por generaciones a tu linaje. Ya hemos hablado de eso también, y después vamos a hablar de Gina Macías, Lunar es una maravilla. Así es, bien recomendada, ya lo vieron ustedes, ¿se fijan? Entonces, también se ha hecho estudios con gente con obesidad, en donde obviamente estamos hablando de obesidad diagnosticada por médicos, ¿de acuerdo? Y no porque, es decir, esto es un padecimiento, no es por tus hábitos de vida. Hay gente que come sanísimo y se cuida, ya hace dietas, ya hace ejercicio y tiene obesidad, entonces diagnosticada por un médico previamente, y estas personas vivieron la mayor parte de su vida con hambre. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque en sus vidas pasadas fallecieron de hambre, de muertos de hambre. ¿Se fijan? Y como así, de este caso podemos hablar de muchísimos, las personas que a fobias a lugares cerrados, a lugares públicos, a las alturas, al ruido, al agua, a cruzar las calles, en fin. ¿Se fijan qué interesante? Y ya fui con psicólogos, ya fui con psiquiatras, terapeutas, pues no hay manera de que me quiten esto. Dicen que pues estoy muy cañona, muy trabada, que no saben cómo. Pues no, viene de vidas pasadas, y a través de las regresiones lo podemos sanar, sí. Y ver de dónde, cuándo y cómo nos lo trajimos, sí. Es una experiencia fuerte, también muy fuerte, y desgastante a nivel físico y energético, porque pues obviamente es como volver a vivir esa situación, y se los digo por experiencia. Entonces, ¿por qué decíamos que esto viene desde antes de Cristo? El mismo Pitágoras, que es el padre de las matemáticas, si bien no fue el creador del concepto de reencarnación o del alma es inmortal, pero fue el que empezó a hacerlo, digamos, desde aquellas épocas de conocimiento común, porque acuérdense que esto viene de las culturas hindús. Pitágoras decía con 4 principios bien interesantes, y esto viene desde antes de Cristo, que el alma es inmortal, es eterna y es una.
Ha sido todas tus vidas pasadas, es aquí y ahora y será progresiones, vidas futuras, siempre la misma. Como dice la física cuántica y Einstein, la energía no se crea ni se destruye, se transforma, transformamos el vehículo físico. Tu energía, tu esencia, el doble cuántico, que eres el conductor, es el mismo siempre. ¿Se fijan? Otro de los principios pitagóricos, las almas cambian de lugar pasando de una vida a otra, que avala también Brian Weiss. ¿Se fijan? Tercer principio pitagórico, todo lo que ha sucedido, retorna por ciertos ciclos. Teoría del caos, la entropía del universo que ya hemos estado hablando. Ciclos de 9. ¿Se fijan? No sucede nada realmente nuevo. Estamos reciclando lo que no hemos trabajado o debemos o no hemos trascendido de vidas pasadas. Y cuarto principio pitagórico, hay que considerar a todos los seres animados emparentados entre sí, todos por igual. ¿Se fijan? Dice Juan Carlos, la esclerosis de columna tiene que ver con vidas pasadas. Depende de Juan Carlos, no es decir un diagnóstico de entrada así, atrabancado. Obviamente hay que, con el consultante o paciente hay que hacer toda una ficha técnica, un diagnóstico para ver si realmente es un padecimiento de esta o viene de vidas pasadas. Entonces sería muy aventurado y muy irresponsable o falta de ética que yo te dijera sí. Pudiera ser que sí, vamos a verlo. En vidas pasadas puedes sacar, sí. Y se sana, sí. Depende de uno. Libre albedrío. ¿Se fijan? Bienvenida Yolanda Reyes. Dice, no, yo no hago las regresiones. Somos varios terapeutas que me apoyan aquí en Avia Centro Holístico. Hay una terapeuta que hace la apertura de registros akáshicos. Como les digo, si a alguien le interesa, me contacta y hacen la terapia con ella, que es la especialista. Yo me especializo en otras áreas, pero yo no hago las regresiones, pero ella colabora aquí en Avia Centro Holístico. Como les comento, me pueden por WhatsApp enviar a quien le interese, 333-8088-213. Entonces, fijan en estos principios pitagóricos y vienen desde antes de Cristo. Entonces, por eso les decía, si te parecen atractivas ciertas culturas, ciertas épocas, puede ser que haya un residuo o esas cristalizaciones de tus vidas pasadas. Por ejemplo, si te interesa la Segunda o la Primera Guerra Mundial, no sé, cualquier situación o hecho histórico, lugares del mundo, en fin, porque quizás esto puede ser que estuviste en esa época y sufriste algún percance y ahora tienes un misterioso impulso, curiosidad por saber quiénes te rodearon, qué pasó. ¿Se fijan? El alma no se equivoca, la que nos sabotea es la loca de la casa, la mente consciente, que acuérdense, pues nos da de aquí a acá. Y acuérdense que en cada encarnación trabajamos con esa dualidad, el universo es dual, entonces consciente e inconsciente, pero hay algo más profundo, más abajo, que es el subconsciente. Y acuérdense, como lo vemos en numerología, si está en tu subconsciente, está en tus vidas pasadas, que también con la numerología, tanto de tu fecha de nacimiento como de tu nombre completo legal, que es el tarot terapéutico, psicología junguiana, vemos que hay en tu subconsciente, vemos que hay en tus vidas pasadas, que reforzarse los primeros años de la infancia y cómo lo desbloqueas, que esto es lo interesante. Y junto con esto, la terapia de regresión a vidas pasadas. Son 3 herramientas de autoconocimiento, desarrollo de conciencia y de sanación. ¿Por qué? Porque no solamente hay que desbloquear o trabajar o no generar karma en esta encarnación, sino lo que traemos de vidas pasadas. Se fijan, ahora sí que lo que se acumula en la semana. Por eso tomar conciencia aquí y ahora. Muchos de los problemas que sufre la gente, dice, se puede decir que son residuos de experiencias que no terminamos de superar de vidas pasadas, y por eso es que se presentan en esta encarnación como padecimientos, medios, fobias, culpas. Y siguiendo esta lógica, también puede ser que sufran una fobia que no tiene arreglo, como les decía, porque en vidas pasadas pudimos morir de esta situación o enfrentamos un acto muy duro que nos choqueó y que no pudimos superar al momento de trascender o de morir. Y como decíamos, ahogarse o el miedo a ahogarse o visitar lugares específicos, en fin, cada uno pues sabrá su fobia, pero como les digo, tarde que temprano tendremos alguna experiencia que nos hará recordar como flash, como si fuera una película con descargas energéticas que dices, ¿por qué me estoy sintiendo así de fuerte? Déjà vus, en fin, la consecuencia de nuestro trabajo energético de vidas pasadas. Como les decía, pueden producirse a través de una visión durante meditación, cuando estar trabajando de manera grupal, individual, en alguna terapia de la nada. Es decir, tenemos la impresión de encontrarnos con personas, con lugares, con situaciones, y todos estos son signos de esta memoria que reaparece. ¿Se fijan? Dice WhatsApp para consultas. Sí, así es, Juan Carlos, 333-8088-213. No, es 333-8088-213, Juan Carlos. Entonces, por ejemplo, hay 2 elementos fundamentales que debemos tener en cuenta. Para empezar, ¿por qué olvidamos que reencarné? Que lo hemos platicado y lo vimos en el curso de registros akáshicos. No podemos aprenderlo todo en una encarnación. Es como si quisiéramos hacer la licenciatura en un solo semestre o cuatrimestre o en un año. Pues está en chino, a menos que seamos genios
creo que no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que tener más de una existencia para poder aprender esta dualidad, de esta experiencia humana. Acuérdense que somos energía, somos yo cuánticos, yo superiores, venimos de esa fuente, de esa divinidad. Entonces es imposible aprender en una sola encarnación, porque disponemos por eso de vidas finitas, porque se me acaba la vida humana, pero mi energía es infinita. Entonces, en segundo lugar, hay que ver que lo a que regresamos o reencarnamos para seguir curando y seguir sanando y evolucionando y desarrollando conciencia. Acuérdense que hemos escogido venir aquí para aprender una lección determinada que nos hará avanzar en ese sendero de evolución espiritual. ¿Se fijan? Entonces, muchas veces, como les comento, solemos regresar a este mundo con lesiones, padecimientos, dolores, debilidades que nos afectaron ciertas partes del cuerpo en vidas pasadas y que produjeron heridas mortales. Por ejemplo, muchas de las cuestiones, como vimos en la charla del karma, que hay muchos tipos de karma, no es solo uno y está bien mal entendido. Hola Javier, bienvenido. El error de vidas pasadas muchas veces fue interferir. Así es, 213 al final, Juan Carlos. Interferir o manipular en el libre albedrío de otra persona, que nos genera en esta el tener que pasar por la empatía de lo que hemos provocado. ¿Se fijan? En vidas anteriores podemos recibir también mensajes de seres evolucionados, seres de luz, llámenle como quieran, que se les llaman sabios, maestros, guías, en la vida terrestre como un don, y aprendemos a curar. Ya hemos hablado de esto en otras charlas, y a curarnos a nosotros mismos. Muchos de los terapeutas alternativos o médicos, psicólogos, no me dejarán mentir. Todos trabajamos con el arquetipo del sanador herido. Tuve que sanarme a mí, pasar por estas experiencias difíciles de mi vida para poder sanarme y así ayudar a sanar a los demás. ¿Se fijan? Y así manifestamos lo que tenemos que aprender desde el amor en las dimensiones físicas. Sí, así es, Juan Carlos, es correcto. Solo vemos o tenemos acceso a vidas pasadas de las que tienen relevancia. Gracias, Caro, así es, ese es el celular. 333-8088, no, Caro, le pusiste un 1 de más, es 213. Acuérdense que son 10 dígitos ya. En toda o en la mayoría de vidas pasadas hay temas recurrentes, y si no apruebo la materia, pues la vida te lo va a repetir una y otra vez y cada vez más fuerte para que la aprendas. ¿Se fijan? Como les digo, patologías, depresiones, miedos, ansiedades, culpas, fobias, en fin. ¿Cómo lo podemos trabajar? Con la terapia de regresión o apertura de registros akáshicos, y eso depende de tu energía. Te puedes ir a progresiones y regresiones, como les digo, de vidas pasadas y vidas futuras, porque trabajamos también de manera simultánea, con niveles superiores de conciencia, comprendiendo precisamente a través de estas herramientas lecciones de nuestras vidas pasadas. Hay también un autor, para quien lo quiere buscar, con 65 años trabajando con adultos y niños como terapeuta de vidas pasadas durante más de 20 años. Él es Carol Broughman, que por estas 2 décadas ha trabajado con miles de pacientes y concluyó que la reencarnación es un fenómeno real, que existe. Lo de las vidas pasadas, regresiones y reencarnación, que el alma sobrevive al cuerpo físico al morir y que guarda toda nuestra memoria de todas nuestras vidas. ¿Se fijan? Simplemente que vamos añadiendo. Así es, Rocío, muchísimas gracias. 333-8088-213. Los beneficios de las terapias de regresión de vidas pasadas pues tienen un doble propósito. 1, liberar energías, emociones bloqueadas, de esas emociones de trauma, de shock, de impacto que no pude liberar al trascender de vidas pasadas, y sobre todo reconocer y activar ese aprendizaje como lección y sabiduría y habilidades del pasado. En ambos casos siempre es curativa y beneficiosa. Muchas veces la historia de nuestras vidas pasadas, hay una pieza de ese rompecabezas que está faltando, y una vez que tenemos esta experiencia o que recordamos nuestras vidas de manera consciente, nuestras vidas pasadas, la persona adquiere una perspectiva completamente diferente de su vida en el aquí y en el ahora, y obtiene una comprensión más profunda de quién es, a qué viene a trabajar y cuál es su aportación a la humanidad en el aquí y en el ahora. ¿Se fijan? Él ha trabajado muchísimo con muchos niños. Hemos estado hablando en muchas terapias, que también lo pueden investigar, que está documentado en YouTube, de específicamente 3 niños que de la misma edad, en el mismo año, diferentes lugares del mundo, que dicen que ellos son la reencarnación de un ejecutivo y de un bombero en el ataque del 11/11 de las Torres Gemelas. Ellos narran, el que dice que es bombero, tiene 6 añitos, 7 añitos, y le dice a su madre: yo era bombero, estas son las matrículas del coche de bomberos, morí quemado por salvar a esta persona, en este piso pasó esto, y la mamá fue a verificar y efectivamente había un coche con esa matrícula. Hay otro niño que es ejecutivo y lo recordó al ver las noticias justamente cuando pasó, y después de años y vieron las noticias y vio las noticias y vio las fotos y las imágenes y dijo:
yo, mamá, era un ejecutivo y trabajaba en esta oficina y se la señaló y hacía esto y esto y esto, sentí cuando se derrumbó lo que pasó y no había manera que un niño de 7 años tuviera esta información y todo eso está documentado, lo pueden investigar. Otra de las cosas del por qué olvidamos nuestras vidas pasadas, pues muy lógica. Si nos pasa, si yo les dijera ahorita vas a tener un accidente y te va a pasar esto, ¿cómo lo tomarían? Nos volveríamos locos si tuviéramos la facultad de predecir el futuro. Nadie puede saber qué va a pasar a futuro. A corto plazo sí, 3 semanas, cuando mucho un mes. La energía trabaja así, no más. Cualquiera que te diga que te va a decir el futuro es un charlatán. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente, que es dual y que da de aquí a aquí, no nos daría para recordar todas las formas en que morimos, lo que sufrimos y lo que vivimos en todas nuestras encarnaciones. ¿Se fijan? Entonces, si tenemos en cuenta que todo evoluciona a mejor y nos mejoramos moralmente en cada encarnación, llegamos a la conclusión de que en las vidas anteriores, pues no solamente fuimos seres de luz, también hemos sido seres de mucha oscuridad y venimos a aprender de esa dualidad y todo es perfecto, como lo vimos, como lo dice Gerardo Amaro en los registros de vidas pasadas. ¿Se fijan? De por sí la vida es dura, es difícil. Ahora imagínate recordar todos y cada uno de tus sufrimientos, tus muertes, tus torturas, tus venganzas. Sería insoportable para la psique humana. ¿Se fijan? Entonces hay que comprender que no nos daría la mente consciente para poder cargar con toda esa información. Y qué bueno, porque entonces si así estamos trencados, imagínense con lo que nos pasa en esta vida, como adultos, todo lo que hemos vivido desde niños, pues no nos daría para todo lo que hemos vivido y evolucionado o aprendido, dejado de aprender desde nuestras vidas pasadas. Entonces, ¿cuántas cosas, seamos sinceros, quisiéramos borrar de nuestra vida actual y que son un obstáculo para tu tranquilidad o tu paz interior? ¿Se fijan? Entonces, ahora imagina, multiplícalo a la n potencia de todas tus vidas pasadas, pues nos volveríamos locos, llegaríamos yo creo que hasta el suicidio. Entonces, día a día nos va a llegar esos pequeños recuerdos de manera normal, depurando nuestra conciencia y para seguir evolucionando y aprendiendo, como les comento. Entonces, también está, como les digo, documentado. En YouTube pueden encontrar estas evidencias de estos niños que se llama el post, si no me equivoco, Almas que decidieron reencarnar, 11 de septiembre del 2011, para que lo chequen y lo vean. Ojo, para que vean cómo la tecnología y la ciencia ha ido evolucionando y poniendo piezas a ese rompecabezas. Hay científicos que demuestran la reencarnación a través de las huellas dactilares. En los últimos años, el investigador y científico con Alberto Fiorini, que es oficial de la policía, hace investigaciones sobre reencarnaciones y las está tratando de probar con las huellas digitales. Dice Antonio, híjole Antonio, hay otra polémica de cuántas vidas, dependiendo tu camino espiritual. Se dice, de acuerdo al budismo, que con 3 vidas podemos ya llegar a aprender. Pero pues con 3 vidas, no, todos tenemos un montón de vidas. De acuerdo a Pitágoras, ahorita vamos a ver eso, nos habla de un número específico de vidas, 380 y tantas, 400 vidas. Pero acuérdense que también vivimos vidas simultáneas y que a la par son tus vidas pasadas y futuras. Por eso les decía, eso es un poco complicado de entender. Entonces, más o menos de 400 vidas, según Pitágoras, citando a Pitágoras, pero de manera simultánea también estamos trabajando progresiones y regresiones. Entonces, ahí imagínate. Dice Caro, hay un post que leí cuando nace un bebé, llega al mundo llorando, pero que tal vez sea porque llora, que se dé cuenta que viene otra vida. No, eso sí no. Depende, muchos bebés no lloran, ¿te fijas? Es diferente, no. Que si es un trauma para el niño nacer, como lo hacemos en la cultura occidental, sí. Definitivamente sí lo es, pero no es por eso. Dice María Páez, si ya con el coronavirus muchos viven miedo, imagínate si supiéramos lo que va a pasar o lo que nos ha pasado en todas nuestras casi 400 vidas. Por eso les digo, la psique humana no lo soportaría, no aguantaría esa programación, este disco duro. ¿Se fijan? Entonces, este científico que es oficial de policía ha desarrollado un nuevo método para investigar reencarnaciones y probarlas, el de las huellas dactilares y especializadas. No es cualquier análisis de huella dactilar, claro. Él cree que es posible confirmar casos de reencarnación usando esta forma, este método específico de investigación. Esta investigación comenzó en 1999, en donde se tuvo la oportunidad de leer un periódico de 1935 escrito por Carlos Bernardo Laureiro, se refiere a un niño que tiene la misma huella dactilar que un hombre que había muerto 10 o 15 años atrás. La misma huella dactilar. Y se supone que eso es lo que nos hace individuos y diferentes. ¿Se fijan qué interesante? Muchos estudiosos estuvieron investigando este caso de este niño con las huellas dactilares. Este policía, investigador, Fiorini,
sabemos que no puede haber dos huellas dactilares iguales. Todos tenemos nuestro mapa digital diferente, pero él empieza a estudiar, investigar y hacer investigaciones de que hay la posibilidad de encontrar huellas dactilares idénticas de personas que ya trascendieron al día de hoy. Esta investigación demuestra que se puede reencarnar a veces de forma rápida y otras tomar un tiempo largo, pero lo más común es la reencarnación que se produzca en un plazo, según estas investigaciones de huellas dactilares, de 40 a 70 años. Entonces, el científico sugiere a modo de ejemplo que una mujer puede morir y volver a reencarnar dos años después, y por lo que lo hace en cuerpo de hombre, manteniendo sus características femeninas, y eso también lo vemos en el diagnóstico numerológico, predisposición y rasgos de personalidad. Entonces, la secuencia lógica de estos estudios y de esta investigación de el doctor Juan Alberto Fiorini, porque además tenía un doctorado, fue ponerse en contacto con el doctor Hernani Andrade, presidente del Instituto de Investigación SICO de Bauru en Sao Paulo, Brasil, a quien considera uno de los científicos más grandes del mundo en asuntos de reencarnación. ¿Se fijan? Otro punto de apoyo a sus investigaciones es la obra completa del doctor Ian Stevenson, quien ha investigado más de 3,000 casos de posibles reencarnaciones, con base también con testimonio de niños. La reputación del investigador Stevenson es a nivel internacional reconocido. Él empezó también a recorrer, bienvenida Blanquita, a recoger testimonios de muchos niños alrededor del mundo y la existencia de encarnaciones anteriores. Entonces, ¿se cree que es posible? Sí, porque pues creíamos hasta el día de hoy que nuestra huella dactilar era única, pues ya vimos que no. Se están dando casos donde hay similitudes y duplicidad de huellas dactilares con personas que ya trascendieron años atrás. Dice Ara, Samael aún decía que el bebé lloraba y su madre no sabía qué hacer, pensando otra vez humano no. Eso ya es otra cosa, ¿eh? Acuérdense que perdemos la memoria al cambiar de vehículo por el agua, entonces no va por ahí. Son mitos, son leyendas, son analogías, nada más. Dice Nena, primera vez que te veo. Pues muchas gracias por tu tiempo, tu confianza. Las demás charlas, si gustas verlas de todos los miércoles, se quedan grabadas en el caldero de Tía Dalma. Gracias por estar aquí. Entonces, para que vean que ya la ciencia está comprobando que hay duplicidad de huellas dactilares con gente que ya murió, años o vidas anteriores. ¿Se fijan qué interesante? Por lo mismo, ya vimos que si bien no se ha abierto o la ciencia no ha afirmado o reconocido la existencia de la reencarnación, transmigración de las almas, vidas pasadas, pues muchos científicos, médicos, psiquiatras, terapeutas, físicos cuánticos, pues ya están aportando mucha evidencia para poder comprobar esto. A fin de cuentas son temas esotéricos, ciencias sagradas que se desvincularon, la ciencia de la espiritualidad y pues libre albedrío. Cada uno tiene el derecho de pensar y de creer lo que cada uno quiera. Pues servidos, jovencitos, ya nos llevamos 1 hora, tengo ahorita una terapia que dar, hoy sí no me puedo quedar más tiempo. Antes de cerrar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense que ahorita se queda el link ahí, lo pueden ver otra vez, y si no, lo grabo en video en MP4 en el caldero de Tía Dalma, junto con los libros en electrónico como material de apoyo sobre los temas relacionados en cada charla. Acuérdense que nos ayudan mucho dándole like, comentando, compartiendo, y con eso nos ayudan mucho. Antes de cerrar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir? ¿No? Bueno, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde, con las charlas con los temas que de acuerdo a lo que ustedes nos dan su opinión, vamos a seguir compartiendo. Entonces, bonita noche, un abrazo de luz, bendiciones. Dice Joel, ¿en los animales se puede reencarnar? De acuerdo a un camino del budismo, sí, puede reencarnar en insecto, en planta, en animal, pero es la única filosofía o camino que lo establece así, todos los demás no. Dice Nena, mi primo acaba de fallecer, ¿qué tiempo le llevaría a regresar? Depende de tu nivel de conciencia. Como te digo, llegas a aduana, tu nivel de conciencia, lo que te falte trascender para evolucionar, pulir, a veces no son grandes karmas, ya pagamos eso, a veces es perdonarnos a nosotros mismos también, en fin, o por libre albedrío decidimos volver a encarnar. Espérenme que van muy rápido. Dice Carolina, gracias a ustedes, gracias a ti Heidi, gracias Antonio, gracias Maritza, gracias Julisa, gracias Gaby, que bueno que les gustó, muy fuerte, así es, darnos cuenta y reconocernos realmente es muy fuerte, impactante, sí. No somos esto, acuérdense, esto es lo que decidimos como vehículo en esta encarnación, somos el conductor, todos tus yoes superiores desde vidas pasadas, así es. Meli, ay, perdón, creo que ya le cambié la cámara, espérenme tantito. Luego ya saben, por eso no me gusta picarle porque ya no sé qué le hice. Dice Mari, súper, gracias a ustedes, gracias Sofi, gracias Caro, gracias Tocallita, gracias Carlita,
Gracias, gracias, gracias Maritza, gracias Aurora, gracias Elena. Nos vemos aquí, gracias Paola, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6, déjenos sus comentarios, compartan, acuérdense que los algoritmos del Face, si no hay actividad, no solamente en poner el like, sino comentar y compartir, y con eso nos ayudan muchísimo a seguir haciendo esto posible. Un abrazote, bendiciones y que pasen bonita noche. Dice Nena, cuando se van inesperadamente, ¿qué sucede? Es lo que te comentaba. Si la muerte fue por algún accidente o algo violento, ellos se quedan también en shock porque no saben que han trascendido, que están trascendiendo. Por eso hay que hablar con ellos, hay que darles las gracias, hay que explicarles su situación y dejarlos ir en amor. Jaime, bienvenido amigo, pues ya nos vamos. Se queda la charla ahí en el link en Área Centro Holístico y después comparto el video en MP4 y se queda grabado en el Caldero de Tía Dalma para quien quiera verlo posteriormente y quien quiera ver las charlas anteriores que tienen relación. Un abrazote y bendiciones.